Bienvenidos a una nueva edición de Ciudad y Comunas por la señal de Arinfo TV, como todas las semanas, en este intento de construir la agenda de los porteños, lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, lo que afecta diariamente a todas nuestras actividades. Hoy vamos a abordar un tema muy importante que es la movilidad en nuestra ciudad. Estamos acostumbrados a ver en los medios masivos de comunicación temas que tienen que ver con el tránsito, cómo mejorar toda la articulación de los distintos medios de transporte que tenemos, pero con una visión a veces un poco aislada, ¿no? Con una visión que articule a todos ellos y que se pueda planificar en una forma más ordenada. Hoy vamos a tratar de abordar esta problemática con un especialista en la materia, que es el arquitecto Andrés Bortagaray, que es el director para América Latina del Instituto para la Ciudad en Movimiento, que es docente universitario, que ha sido funcionario en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el área de planeamiento estratégico y descentralización. Hoy vamos a intentar con él profundizar un poco todo lo que tiene que ver con la movilidad y el transporte en nuestra ciudad. Así que los invitamos a ir a una muy breve pausa y enseguida arrancamos este programa de hoy con Andrés Bortagaray. Lo transportado no debe superar las dimensiones de tu bici. Que tu carga no te distraiga ni te haga perder el control. Lo ideal es ubicar la carga sobre el cuadro de la bici y que todo lo que llevas quede sujeto. La altura del asiento es fundamental para obtener el máximo rendimiento y comodidad. Los brazos van relajados y las manos en los frenos. Es importante que puedas no anules tus oídos con auriculares. Drogas como el alcohol y algunos medicamentos afectan tu percepción. Evítalos al conducir. Volvemos en Ciudad y Comunas, hoy para, como decíamos al principio, abordar el tema de la movilidad en nuestra ciudad. Y bueno, para profundizar sobre esta cuestión tenemos a Andrés Bortagaray, especialista en la materia, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal, Andrés? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gustavo. Un gusto estar con ustedes. Bueno, es importante el tema de la movilidad, por ahí uno no lo piensa en forma permanente, pero tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana y con el funcionamiento de la ciudad, ¿no? Totalmente, por varios motivos. Primero, porque si uno no se desplaza, no puede acceder a la salud, al trabajo, a la educación, a la recreación y a las oportunidades de la ciudad. Y segundo, porque uno pasa una gran cantidad de tiempo desplazándose y la calidad y la experiencia de desplazamientos es totalmente determinante de la calidad de vida. Decíamos al comienzo que hay distintos elementos, ¿no?, que forman el sistema de transporte y tránsito en la ciudad, todo lo que tiene que ver con la movilidad, y que pareciera que a veces se dan respuestas sectoriales, ¿no?, pero no hay como una planificación ordenada, un sistema articulado entre todos los elementos que conforman la movilidad, ¿no? Hablamos de trenes, subte, colectivos, digamos. ¿Esto es así? Bueno, ha costado mucho articularlo, se habla mucho de un estudio del año 72, que era el estudio preliminar del transporte para la región metropolitana de Buenos Aires, y después costó hacer algo por el estilo. Ahora creo que hay una oportunidad, hay una necesidad con la Agencia del Transporte Metropolitano, primero porque es metropolitana, segundo es un convenio que se había llegado a ratificar con los gobiernos anteriores de la ciudad, la nación y la provincia, y tercero porque da un mandato para hacer un plan director quinquenal del que existía un antecedente, pero hay que presentar en forma actualizada, con programas, con cronograma, con recursos, para que se pueda asegurar que un proyecto sea consistente con otro y que las inversiones grandes que hay que hacer vayan a buen puerto.
Claro, esta visión metropolitana que vos bien planteás, digamos, durante mucho tiempo tenía el problema de que las jurisdicciones tenían distintos colores políticos. Ahora, bueno, se está en una situación distinta, quizás, como vos decías, una oportunidad histórica para empezar a dar una respuesta a esto, ¿no? Sí, hay que decir que en general en las grandes capitales del mundo hay distintas fuerzas políticas en las distintas jurisdicciones y eso nunca debió ser un obstáculo para que las políticas se articulen. Y por otro lado, hay que reconocer que en la última etapa del gobierno anterior y con diferencias de gobierno, un primer paso se dio. Pero creo que ahora hay que seguir adelante, hay que profundizar, hay que articular, inclusive con más de 40 municipios de la región metropolitana que tienen mucho que aportar y que decir para ese proceso, ¿no? Ajá. Muchas veces cuando se habla de obras en materia de movilidad en la ciudad, por ahí se hacen anuncios que demandan una obra muy grande, ¿no? Hace poco hemos escuchado la propuesta del RER o del Paseo del Bajo, que son obras de una envergadura muy importante. ¿Y son realmente necesarias o se puede suplir con otras alternativas? Yo creo que son dos casos diferentes. Lo de la red expresa regional es un proyecto que tiene antecedentes de hace más de 40 años y que ha sido retomado una y otra vez. Creo que es saludable que se lo vuelva a plantear. La cuestión es la red expresa regional. ¿Qué red expresa regional? Cómo se hace y cuándo se hace cada parte, ¿no? ¿Qué red expresa regional? Porque una cosa es que una de las zonas más densas del norte y el sur que tenga varias estaciones de articulación y permita descentralizar. El cómo, digamos, articulado con una red de subte que se expanda y que forme parte, como decíamos recién, de un plan. Y el cuándo, porque hay pasos previos para que esto se pueda hacer bien. Por ejemplo, si se tiene que electrificar el San Martín, el ferrocarril San Martín, si tiene que haber coches de otro tipo para que puedan entrar. Creo que esos pasos previos son fundamentales para que la red se haga bien y tener a toda la ciudad paralizada en una obra mientras todavía no hicimos eso, creo que no sería el primer paso correcto. Ajá. Y en el caso del Paseo del Bajo, de la autopista ribereña. Yo creo que ahí es importante la necesidad de mejorar el acceso de las cargas al puerto, porque es un tema logístico de gran importancia, y también estratégica, económica para la ciudad y para el país, y también de mejorar el acceso de los que vienen del sur en ómnibus a la ciudad. Creo que para eso hay alternativas que pueden ser mejores que la autopista ribereña a esta altura. Si uno mira los ejemplos de New York, de Milwaukee, de Vancouver, de Montreal, de San Francisco, hay una cantidad, o directamente se han planteado como Vancouver sin autopistas, o en otras donde había autopistas en el puerto, como el embarcadero de San Francisco, las han demolido, sin construir otro al lado. O en Río también han demolido el periférico. Yo creo que es verdad, hay un proyecto de más de 40 años para hacer una autopista ribereña, pero que en estos 40 años el mundo cambió mucho y la cuestión energética, la cuestión ambiental, la cuestión social y la propia cuestión económica del acceso al puerto obligan a repensar las cosas. Ajá. Sobre todo por las inversiones que implican, ¿no? También. Son inversiones muy caras. Las cifras que se han publicado hablan de presupuestos estimados de unos 700 millones de dólares más la venta de tierras. Hay casos en lugares con la ingeniería más sofisticada del mundo, en Boston, con el Big Dig, con lo más fino de la ingeniería del MIT, costó 5 veces más de lo que estaba calculado. Hay que tener en cuenta que esas cosas pueden pasar y una cosa es el presupuesto federal de Estados Unidos y otra cosa es el nuestro. Yo creo que la intención de articular mejor es buena, la intención de incorporarle elementos de calidad urbana es buena, pero creo que hay formas mejores de conseguirlo, que la articulación norte-sur de la ciudad no puede pasar de la Argentina, no puede pasar por la Plaza de Mayo. Hay formas por la Ruta 6, por la ampliación del Camino al Buen Aire, por la mejora del Camino de Cintura,
Para el que quiere realmente entrar al puerto, la carga que tiene que entrar al puerto, por supuesto que tenemos que encontrarle una solución. Eso también requiere potenciar el ferrocarril y no perder vías que tenemos, y también una mejor gestión de las cargas con centros de transferencia de carga. Un estudio de la UTN hablaba de 1/3 de las cargas que pasan por Madero Huergo como aquellas que van destinadas al puerto. Entonces creo que para eso hay soluciones que pueden costar menos y pueden dar mejores resultados. Ajá. Y vos decías que, digamos, bueno, obviamente hay que pensar en este tipo de proyectos, cómo se hace, cuándo, claro, de qué forma. Y en estos procesos también es importante la participación ciudadana, porque muchas veces las obras después chocan contra los deseos de los propios habitantes, ¿no? Por supuesto, yo creo que uno tiende a pensar que en el fondo de la decisión de la obra está satisfacer una demanda de los habitantes, pero para estar seguro de que esa demanda fue bien interpretada, los mecanismos de consulta que existen son muy importantes, y en particular en la ciudad, que por otra parte tiene una ley de impacto ambiental que exige las audiencias públicas para las obras de gran impacto, y que creo que también ahí el cuándo es importante. Porque si ustedes se acuerdan, cuando se hizo un proyecto parecido por la misma empresa de autopistas de la ciudad que es AUSA, se había llegado a publicar la licitación en los diarios para los túneles viales de la 9 de julio, sí, y lo que llamaban el Parque Central Norte, y después esto fue a la justicia y fue recurrido porque, por empezar, le pedían que hiciera la evaluación de impacto ambiental el que resultara beneficiario de la licitación, con lo cual ya uno entraba en un compromiso muy grande con un tercero. Después la hicieron, después finalmente la justicia permitía que la obra siguiera, pero el gobierno no siguió, y creo que fue bueno para la ciudad, porque se pudo hacer el Metrobús que no se hubiera podido hacer si se hubieran hecho esos túneles viales, y tampoco se podría hoy discutir la posibilidad de la red expresa regional si se hubiera hecho esos túneles viales. Por eso me parece que es una lección de la que vale la pena aprender. Y finalmente me parece que la moraleja es que con unos recursos infinitamente menores se hizo una obra infinitamente más positiva, y que de eso hay que aprender. Claro, muchos sostienen que las audiencias públicas, al no ser vinculantes, son, digamos, no del todo efectivas, pero vos planteas acá casos donde finalmente sí se les ha dado un poco de importancia al resultado de las mismas, ¿no? Sí, fue más que bien la formalidad de la audiencia antes que lo que se dijo en la audiencia. Y creo que me parece buena tu pregunta, como lo planteas vos. Hay que mejorar más allá de la audiencia las formas de consulta a la sociedad, de abrir a la masa de talento, de profesional y de conocimiento que además existe en Buenos Aires, para que los proyectos se puedan mejorar. Estaba viendo ahora en el Crossrail de Londres, que es algo parecido a la red expresa regional, tenían 22.000 consultas, incluidos métodos por internet, que fueron contestados sistemáticamente y que en alguna medida tomados en cuenta. Nosotros en la audiencia pública de la red expresa regional, por distintos motivos, hubo solamente 3 oradores. Creo que nuestra sociedad da para más, y que eso puede garantizar que los proyectos sean de mejor calidad. En varias oportunidades te escuchamos decir que en todo lo que tiene que ver con la movilidad, el tren es un factor muy importante. Hace poco se empezó a hablar nuevamente del soterramiento del Sarmiento, un tema que es recurrente, y teniendo como antecedente la tragedia de Once, ¿te parece que es viable algo así, o es un poco temerario pensar en una respuesta de estas características? Yo creo que poner en valor el Sarmiento es prioritario, cumple un rol crítico en servir áreas muy densas de la región metropolitana de Buenos Aires. Público, todas las tragedias por las que pasó, y no vale la pena entrar en el detalle acá, pero creo que eso nos obliga a actuar más rápido para encontrar una solución, y ahí hay que distinguir entre medidas de emergencia para evitar que tengamos riesgo de nuevos accidentes y medidas estructurales. La idea de no tener los pasos a nivel
a largo plazo, yo creo que es importante. Hay distintas formas de resolver eso. El proyecto que está ahora planteado, que fue adjudicado a la empresa Odebrecht, que en Brasil ha tomado estado público por toda una cantidad de investigaciones judiciales y los temas de la obra pública que son parte de la discusión política hoy en Brasil, y tiene un problema, que es que con el sistema de túnel que está planteado se eliminan 2 vías. En todo el mundo hay una apuesta muy importante a tratar de instalar vías nuevas si se puede, a recuperar las que existen y sobre todo a no perderlas. Yo creo que eso puede ser grave. No podría haber trenes expresos que entraran desde más lejos, o algunos que paren en todas. No podrían entrar locomotoras diésel. Y si uno quisiera realmente eliminar los pasos a nivel, la alternativa en trinchera, como sale de Once a Caballito, que ya es algo que se ha hecho, también es caro, pero por lo menos no sacrifica la calidad del ferrocarril. Y además hay un riesgo que me explicaban algunos especialistas en ferrocarril. Hay partes donde el Sarmiento soterrado estaría a una profundidad muy grande. En un sistema como el nuestro, donde es común que no funcionen las escaleras mecánicas, ni instalaciones eléctricas, eso tendría un problema adicional. Entonces creo que vale la pena sí invertir, mejorar el ferrocarril, mejorar la accesibilidad, pero tener cuidado en qué nos embarcamos y sobre todo que una obra muy costosa no signifique una pérdida. Bueno, este es un tema realmente apasionante, da para mucho, así que te vamos a proponer una pequeña pausa y seguimos analizándolo. ¿Cómo no? Antes de subirte a tu bici, revisa los frenos en ambas ruedas, neumáticos bien inflados, timbre o bocina, portaequipaje o canasto. Y las luces. Las delanteras deben ser blancas y las traseras rojas. Reflectivos u ojos de gato. Y cuando haga falta, un buen mantenimiento. Tu bici tiene todo lo necesario para ser parte del tránsito. En Ciudad y Comunas. Hace un rato, Andrés, mencionaste el tema de lo que fue el Metrobús. Si bien el Metrobús, digamos, hoy por hoy son más que nada carriles exclusivos, o sea, habría otros componentes para adicionarle, ¿no? Para que realmente sea un Metrobús. Digamos, esto puede ir avanzando, incluso se empezó a hablar de los buses eléctricos. ¿Esto te parece viable en el corto plazo en nuestra ciudad? Puedo empezar. Creo que lo que ha demostrado el Metrobús y en la avenida Juan B. Justo y tal vez particularmente en la 9 de Julio, es que una mejora, aunque sea incremental y pequeña si querés, en la calidad del viaje en el transporte público es algo que tiene popularidad, que la gente es muy sensible a que su servicio mejore, aunque sea un poquito. Algunos entran en una discusión técnica de si es realmente BRT o el Metrobús es un colectivo con un carril y mejor parada. Yo creo que eso es casi secundario, en la medida en que significa una mejora en la experiencia cotidiana. Creo que a largo plazo, digamos, hay distintas soluciones para distintos lugares. Esto es algo que funciona bien en algunos tramos de la ciudad, donde convergen muchas líneas, y hay mucho tráfico, como la avenida 9 de Julio, o en lugares de menor densidad, donde el sur, la zona claro, sur, donde tal vez hay zonas donde un subte no tiene la masa crítica necesaria. Pero donde sí la tenés, creo que no hay nada mejor que el subte. En algún caso puede ser un tranvía. Y el sistema de alimentación de los ómnibus creo que es una discusión estratégica, digamos, y debería ser una política de transporte a largo plazo, y también inclusive a mediano plazo los autos probablemente también van a ser eléctricos. Creo que tiene que ver con las normas para los motores que existen, es algo que tiene que tener también articulación con la industria.
Puede haber también trolebuses. Me parece que puede ser importante dentro de una política sistemática. Poner algunos experimentalmente habría que ver, pero me parece que en todo caso, digamos, ahí deberían converger las políticas de varios ministerios, teniendo en cuenta que el transporte es uno de los principales demandantes de energía y uno de los principales generadores de emisiones, no solamente de efecto invernadero, sino también que puede generar problemas respiratorios y de salud. Por eso creo que también debería entrar en esa discusión cuando se habla de la autopista ribereña, el tipo de energía que supone esa infraestructura y cómo impacta también en el medio ambiente. Y en el caso del Metrobús, ya la importancia de pasar la frontera de la ciudad, ¿no? Ya con también una visión metropolitana, ya que hay proyectos o ya hay obras en marcha para ir más allá de la General Paz, ¿no? Había un proyecto avanzado con la Ruta 3, que creo que es importante y sirve una zona donde existe también el espacio y la capacidad para hacerlo. Y para otros habría que ver, en algunos podrá ser también el Metrobús, y en otros habría que considerar seriamente si no hay que expandir el subterráneo. Por ejemplo, la línea H, que en algún momento tenía un proyecto que iba a Lanús, algunos hablaban de la línea C a Avellaneda, y creo que en todo caso, si eso se hiciera, sería importante que empezara por el sur. ¿Por qué crece tan poco el trazado de subterráneos en la ciudad? Bueno, hay distintas explicaciones. Y creo que para ponerlo en contexto, recordar que Buenos Aires fue pionera en América del Sur con la primera línea, la línea A en 1913, y con 1945 ya había un trazado importante. Después quedó paralizado durante bastantes años o con un crecimiento muy lento, y en los últimos 20 se hizo un poquito más de 1 kilómetro por año, lo cual es mejor que en los años que lo habían precedido. En la época de Cacciatore la gran apuesta fue la dictadura, las autopistas, y el subte quedó relegado. Creo que con la democracia de a poquito se fue recuperando, pero que todavía se puede aspirar a más. Es verdad, es una infraestructura cara, los resultados se ven a largo plazo, hay otras cosas que también pueden tener impacto y que resultan políticamente atractivas, pero creo que en un horizonte de largo plazo el subte se debe seguir expandiendo y además también mejorando la frecuencia y la regularidad, ¿no? Hay que poner un presupuesto, hay una ingeniería complicada, son cuestiones que pueden explicar en parte el retraso, pero creo que también la forma en que se pueda articular la demanda de los usuarios y la prioridad política que se le ponga es también importante. Sí, seguramente. También hablábamos de que en muchas ciudades del mundo se utiliza mucho la bicicleta, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, en los últimos años, se empezó a instalar un poco el tema de las ciclovías, las estaciones de ecobici. Esto puede aún darse un paso más allá, ¿no? Totalmente, digamos, en ese sentido creo que se ha dado un buen primer paso, sobre todo en la ciudad. Creo que eso además debería ser también una política metropolitana. Hay lugares donde la bicicleta, digamos, es la única opción, después de tren, muchas jornadas, o la única para viajes, no es una moda ambiental, sino que es una necesidad social. Y hay también una inseguridad vial muy grande, muchos accidentes, y todavía sigue habiendo, aunque haya un cuidado especial en la ciudad. Hay ciudades que llegan a tener un 40, un 50% de los viajes en bicicleta. Nosotros en la repartición modal todavía no llegamos al 5%. Es difícil para una ciudad de Buenos Aires, como de Buenos Aires, pero creo que combinado con que es una ciudad que se puede caminar bien, con buenas políticas de estacionamiento, con una política sostenida y articulada, es algo que tal vez se puede seguir creciendo. Hay cuestiones de seguridad, hay normas de convivencia, hay problemas que se plantean entre automovilistas y ciclistas, entre ciclistas y peatones, pero
Creo que también si hubiera una política de reducción de las velocidades máximas, también habría más condiciones de seguridad para los ciclistas. Y hace un rato también habías mencionado el tema de las autopistas de Cacciatore, sí. Y que en muchos lugares del mundo las autopistas fueron demolidas o sí. suplantadas o transformadas. ¿La Ciudad de Buenos Aires puede entrar en este debate o te parece algo inaccesible? Yo creo que con lo que cuesta hacer la infraestructura hoy, hablar de demoliciones tal vez no debería ser el primer paso, pero sí, como mínimo, una toma de conciencia de los efectos que esta infraestructura genera y no empezar a hacer nuevos gastos. Ahora que conocemos los resultados y vemos lo que están haciendo en otras partes, no podemos actuar como hace 40 años. O sea que si tuviéramos mejores posibilidades de transporte, quizás sí se podrían transformar, como en otros lados. Sí, se podría transformar, pero creo que el primer paso es no hacer algo ahora que ya sabemos que después va a haber que transformar. Aprendamos de la lección y hagámoslo bien de movida. Había un reportaje muy interesante que le habían hecho al que escribió El fin del trabajo, Rey, y que decía cómo va a ser la economía, la movilidad en el mundo post energía fósil. Digamos, es probable ya que para dentro de no más de 5 años la electricidad en los motores sea una fuente de energía cada vez más importante. El hecho de que en una economía altamente digitalizada, otras formas de compartir los bienes, menos autos de propiedad, más autos compartidos, más estacionamientos compartidos, eso también da lugar a otro tipo de infraestructura. Y cada infraestructura que se construye, los trenes que tenemos son hace más de 100 años, la infraestructura vial en algunos casos de hace 40, tenemos que tener en cuenta también este horizonte cuando vamos a hacer la inversión. Y en materia de tránsito pesado, hoy hablábamos de lo que es el bajo, todo el tema sí. de los camiones. También en la zona sur de la ciudad fue mucho tiempo víctima de todo el tránsito sí. pesado. Sí. Se está tratando de dar una solución con la playa de transferencia en Lugano. ¿Cómo sí. ves ese proyecto, esa iniciativa? Sí, perdón, Rifkin era la persona que había citado. Mirá, esa iniciativa, yo creo que ahí hay un gran centro de transferencia que naturalmente existe, que es el Mercado Central, y que está prácticamente en el límite de la ciudad. Y que eso debería ser un lugar que aprovechemos muy bien, porque además tiene acceso ferroviario, permitiría algún día, si el riachuelo fuera más navegable, que se pudiera llegar y llegan autorrutas de distintos lados. Y que debería haber en los distintos puntos cardinales, no tan cerca necesariamente de donde ya existe algo, centros de transferencia de cargas y digamos, en distintos lugares con distinto volumen y distinto tonelaje para poder circular, como una red capilar que tiene distintas instancias, como es en otras partes del mundo. Lo que sí creo es que la infraestructura discrimina el norte y el sur. Hoy, por ejemplo, si uno mira la 9 de julio, es una avenida con todos los defectos que pueda tener, hasta la avenida Brasil, desde Retiro hasta la avenida Brasil, y después es una autopista que pasa sin ninguna contemplación, fracturando los barrios del sur. Hoy discutimos cómo, si se construye o no ese tramo de 3 kilómetros entre la avenida Brasil y la autopista Ilia, para completar, pero no tomamos en cuenta que en la parte que ya pasó por la boca, elevada, generó una destrucción enorme de un barrio que tenía, sí, sus desafíos, pero tenía una gran calidad y actividad, y que eso fue realmente negativo, generó un impacto muy negativo otra vez en el sur, ¿no? Creo que también, como pasa además en otras ciudades, la infraestructura no debería discriminar por el nivel de ingresos de los habitantes de los barrios por los que atraviesan, ¿no? Bueno, para sintetizar un poco, podríamos decir que la planificación es lo primordial, ¿no?, para un sistema articulado de movilidad hacia adelante, ¿no?
Yo creo que sí, creo que hay voluntad de llevar proyectos adelante, pero esos proyectos van a rendir mucho más si están articulados, si son consistentes, si se pueden hacer dentro de lo que ya está previsto en estos. Primero, la legislación vigente habla de un sistema nacional de inversiones, donde cada proyecto, si se sigue esta ley, tiene la oportunidad de demostrar mucho mejor quiénes son sus beneficiarios y su demanda. Y por otro lado, el convenio tripartito de la Autoridad de Transporte Metropolitano habla de un plan quinquenal que tiene que ser actualizado anualmente, que también es una ocasión para que esto pueda pasar mejor. Y la otra es en los presupuestos que tendrán que ir a la legislatura, el Congreso de la Nación, a la legislatura de la ciudad y de la provincia, los planes plurianuales de inversión que se puedan ver también por una lupa de largo plazo y que permita que los recursos realmente rindan. Andrés Bortagaray, muchísimas gracias por esta, nos sumergimos, en esta problemática tan importante en forma bastante global. Te agradecemos mucho, esperamos haber contribuido a que la gente vea un poco más en detalle lo que es la movilidad en nuestra ciudad y bueno, desde ya te volveremos a convocar próximamente. Muchas gracias, Gustavo, nos vemos pronto. Bueno, agradecemos a Pablo Guardia en la operación técnica como todas las semanas, nos despedimos hasta dentro de 7 días aquí por la señal de Arinfo TV en esta propuesta que hemos dado en llamar Ciudad y Comuna. Muchas gracias.